Queremos saludar a cada uno de los presentes. Queremos saludarle en especial a las visitas que tenemos entre nosotros al pastor Yuri Castellano, de la primera iglesia, pastor de la primera iglesia bautista de Yaguajay en Cuba. Así que sea bienvenido, pastor Yuri. También queremos saludar a todos los presentes y queremos saludar a todos aquellos que por el internet también están siendo partícipes de este estudio de la Biblia o que van a verlo en el internet. Queremos anunciar y recordar que cada domingo a las 2 de la tarde tenemos nuestra escuela dominical y a las 3 de la tarde nuestro servicio de predicación aquí en el 7880 West Gray Road, Las Vegas, Nevada, código postal 89129, y están todos invitados. Y cada miércoles, en la misma dirección, a las 7 de la noche, tendremos nuestro estudio bíblico. Bien, sin más demora, les invito a buscar en el libro de Judas, que es el libro que iniciamos a estudiar la semana pasada. Libro de Judas. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en los versículos 3 y 4. Libro de Judas es el libro que se encuentra antes del Apocalipsis. Y vamos a estar leyendo los versículos 3 y 4. Libro de Judas, versículos 3 y 4. Libro de Judas, versículos 3 y 4. Y digan amén cuando lo tengan. Amén. ¿Ya todos? ¿No se escuchó? Amén. Ah, muy bien. Libro de Judas, versículos 3 y 4. Dice ahí la palabra de nuestro Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos al Padre en oración. Señor y Dios, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, la Biblia. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos dirija en esta exposición y podamos nosotros extraer de tu palabra esos principios que son tan vitales y necesarios para nuestro crecimiento cristiano, nuestra madurez, para el buen desarrollo de nuestro andar diario y de el tener una perfecta relación con tu Hijo Jesucristo, porque sabemos que al aprender las verdades de tu palabra y ponerlas en práctica, venimos a ser agradables y aceptables delante de ti. Ayúdanos a ser un pueblo que milita y que contiende con fidelidad en la fe de Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos, dando gracias y suplicando tu dirección. Amén. Bien, el mensaje del estudio de hoy lleva por título, como está expresado en el versículo 3, contendiendo ardientemente por la fe de Jesucristo. Contendiendo ardientemente por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 3 y 4 de esta carta de Judas es una especie de introducción a la carta que él va a estar tratando. De hecho, cuando nosotros leemos los versículos 3 y 4, podemos darnos cuenta con facilidad que en esta porción bíblica el autor, bajo la dirección del Espíritu Santo, da información de cuál es el propósito de esta carta, o sea, de el por qué él escribe esta carta. Mire el verso 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea que él ve que hay necesidad de escribir sobre un tema. ¿Cuál es? La salvación. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe.
Y aquí está el otro propósito. Brindar a este pueblo una exhortación para que ellos contiendan. ¿Por qué? Por la fe de Jesucristo. Entonces, esta carta tiene por propósito hacer pensar a los creyentes para que sean firmes en la fe de Jesucristo, para que ellos sean firmes en la doctrina que han recibido de aquellos apóstoles guiados por el Espíritu de Dios y comisionados por Jesucristo mismo. Con unas pocas palabras en esta porción bíblica, Judas explica la razón que le ha movido a redactar esta carta. Y en primer lugar quiere animar a los lectores a afirmar su fe. Entonces, si la carta va dirigida a creyentes y el propósito es que estos creyentes sean afirmados en la fe, y usted y yo, al igual que ellos, somos creyentes en Jesucristo, entonces las verdades que vamos a estar aprendiendo, las cosas que vamos a estar viendo en este texto de la Biblia, tienen por propósito que usted y yo, como creyentes en Jesucristo, seamos afirmados ¿en qué? En la fe. Entonces, si el Espíritu Santo guió a Judas a exhortar y animar a los creyentes para que sean afirmados en la fe, quiere decir entonces que parte de la voluntad de Dios para sus hijos es que estos vivan firmes ¿en qué? En la fe. Sean firmes en la fe. En segundo lugar, el autor de esta epístola, guiado por el Espíritu Santo, pues recuerden que ninguno de los autores de la Biblia habló por cuenta propia, sino que fueron guiados por el Espíritu. En segundo lugar, los alerta al peligro que significan las personas inmorales, las personas herejes y apóstatas que se han infiltrado entre ellos, que se han infiltrado en las iglesias y que están enseñando falsas doctrinas, que están teniendo falsos comportamientos, que están teniendo comportamientos inmorales, y que finalmente el autor de esta epístola quiere que los lectores se den cuenta de cuál es la vida y la doctrina de sus adversarios, o sea, de aquellos que se están infiltrando en la iglesia. Y pregunto en esto: pense que han pasado 2000 años. ¿Existe inmoralidad o personas inmorales que se están infiltrando dentro de las iglesias? Personas con el título de predicador, pastor, evangelista, profetas, etcétera, etcétera, que con cuya doctrina y enseñanza están minando al cristianismo de inmoralidad. Sí, tristemente sí. Existen hoy en día maestros, predicadores que están minando la iglesia de Jesucristo con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, con herejías que están llevando al pueblo de Dios al caos, a la herejía, a la apostasía. También, de hecho, Jesucristo mismo advirtió a todos sus seguidores que en los postreros tiempos vendrían falsos maestros. Entonces podemos darnos cuenta que la situación de las iglesias a las que Judas les está escribiendo no son muy distintas a la situación del cristianismo de hoy. Entonces, estas verdades expuestas en la palabra de Dios, estas exhortaciones siguen y seguirán vigentes y también van dirigidas a usted y a mí. ¿Por qué permitió Dios que quedaran registradas en la Biblia? Porque, como bien dije anteriormente, Dios quiere que usted permanezca firme en la fe. Porque Dios ha tenido a bien dejar esto en su palabra para que nosotros abramos nuestros ojos y sepamos identificar aquellos falsos maestros que vienen con inmoralidad, vienen con falsas enseñanzas. Y fíjese, déjenme explico algo. Hay falsos maestros que predican la moral. Sí,
predican una vida ética y moral muy elevada, pero su doctrina es antibíblica, completamente antibíblica. O sea que no podemos pensar en nuestra mente que porque una persona enseña la moralidad, practica la moralidad, o vive moralmente, o tiene una familia ética y moralmente adecuada, no quiere decir que ya es un buen cristiano o que está andando firme en la fe. Cuidado. Una de las características de los falsos maestros puede ser tener una moralidad muy elevada, pero si tiene una doctrina errada y antibíblica, es inaceptable ante Dios. Queda descalificado como cristiano, como maestro y como mensajero de nuestro Señor Jesucristo. Y esta es la advertencia que Dios quiere dar a los creyentes a través de esta epístola de Judas. Es la advertencia que Dios tiene para nosotros hoy en día. Porque el Señor quiere que su pueblo sea firme en la doctrina bíblica, firme en la fe que ha recibido, en la fe que está revelada en la palabra de Dios. Porque Dios quiere que su pueblo sea inconmovible de aquellas cosas que han aprendido. O sea que bajo ningún concepto un verdadero cristiano puede abandonar ni dejarse seducir por aquellas enseñanzas que no forman parte de las doctrinas que Cristo y el Espíritu Santo a través de los apóstoles establecieron para el pueblo de Dios. Y hoy en día más que nunca estamos plagados por todas partes de falsas enseñanzas. Personas que niegan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Personas que le atribuyen al Espíritu Santo oficios y obras que no le corresponden al Espíritu Santo. Personas que blasfeman deliberadamente el nombre de Dios. Estoy leyéndome un libro que se llama Cristianismo en Crisis en el siglo XXI. Y donde está hablando de estos super apóstoles de la fe. Benny Hinn, Copeland, etcétera, etcétera. Y dicen cosas tan atroces como esta. Si el hombre es hecho a imagen de Dios, entonces el hombre es como Dios. Y de la misma manera que Dios dijo, sea la luz y fue la luz, el hombre con su palabra tiene el mismo poder de Dios para decir, declaro que viene sanidad sobre mí y tiene que venir sanidad porque Dios está obligado a cumplir sus promesas. Eso es una manipulación de la palabra de Dios y es una falsa interpretación de la Biblia. Y tristemente miles de personas están siendo seducidas con estas falsas enseñanzas. Y por eso muchas veces oímos a este tipo de personas que dicen que son cristianas orando de esta manera. En el nombre de Jesucristo yo declaro que venga esto y que venga aquello y que venga lo otro. Y es porque han puesto fe en la fe en sus palabras, basado en una falsa interpretación de la Biblia. Y lo curioso es que son los que después dicen, si usted ora diciendo hágase tu voluntad, Señor, usted está dudando del poder de Dios. Que es distinto a lo que Jesús enseñó en la oración. No se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos un Jesús que nos da ejemplo de esto. Vemos un Jesús que la oración está enseñando. Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Y es contra todo tipo de herejías que el autor de esta epístola quiere advertir para que los creyentes estemos alertas. Pero alertas para hacer algo. No alertas para estar de brazos cruzados. Es alertas para contender ardientemente por la fe, como dice el versículo 3. Míralo ahí. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente
por la fe que ha sido una vez dada a los santos, a los creyentes. Vamos a destacar varios puntos en estos versículos y vamos a desglosar estos versículos 3 y 4 y buscar las aplicaciones prácticas que tienen para nosotros. Fíjense que empieza diciendo el verso 3, amados. ¿A quién se está dirigiendo entonces el autor de este epístola? ¿A quién se está dirigiendo con el término amados? Y fíjense que en el verso 17 vuelve a usar esta frase cuando dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Y después en el versículo 20 vuelve a usar esta frase ya medio que despidiéndose. Y dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. ¿Quiénes son los que pueden edificarse en la fe y guardar la palabra? Los cristianos. Entonces, el mensaje va dirigido a creyentes. Pero no solo esto, sino que en esta frase vemos la ternura con la cual el autor está escribiendo y vemos cuál es el sentimiento que existe de su persona como predicador para con aquellos que son receptores de este mensaje. Entonces comenzamos a ver una diferencia abismal entre los falsos maestros y un auténtico siervo de Cristo. El falso maestro lo que le interesa es enseñar sus interpretaciones personales, lo que le interesa es enseñar su propia voluntad, aquello que es conveniente solo para él. Sin embargo, el auténtico siervo de Dios, en primer lugar, ve la posible amenaza en la que los creyentes pueden estar y expresan amor, trayendo un mensaje de exhortación. Entonces, en esta frase, amados, vemos un sentimiento de un hombre que ama a este rebaño al cual le está escribiendo y los trata como amados. Pensemos por un instante en esto. ¿Pudo Judas, el autor de esta epístola, ver la necesidad y haber dicho, bueno, aquí en la iglesia donde estamos no pasa esto, no tengo que advertir a nadie? ¿Pudo haberlo hecho? Él pudo haberlo hecho. Sin embargo, vemos que él toma acción. Porque un siervo de Dios ama la obra de Dios, no importa dónde ésta se encuentre. Y no solo contiende ardientemente por la fe, sino que exhorta a cualquier creyente donde quiera que esté a que sea firme en la fe. Judas se dirige a sus lectores con un saludo común en aquel entonces. Entonces, esta palabra amados no es solamente una expresión de amor que hay en su corazón y de sentimientos, sino que es también parte de un saludo según la costumbre de escribir en aquel tiempo, que en nuestros tiempos sonaría o podría sonar en aquel tiempo como queridos hermanos. Entonces está tratando a los que se dirigen como a coiguales. Traducido literalmente, este término significa amados. Él coloca este saludo en el contexto de la dirección. Según el verso 1, fíjese, a los que son amados por Dios. O sea que a esos amados por Dios son a los que yo también amo y a los que yo también les estoy escribiendo para exhortarles a que contiendan ardientemente por la fe. Miren el verso 1. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, santificados de Dios Padre, en Jesucristo, misericordia, paz, ¿y qué dice? Y amor. O sea, ¿son los creyentes amados por Dios? Sí. Y lo vemos también en este saludo del verso 2 como misericordia, paz y amor a ustedes en abundancia. Como pastor, Judas distingue cuidadosamente entre los destinatarios de esta carta y los falsos maestros. Él considera amados
a todos aquellos que son fieles a Jesucristo y los distingue de aquellos que se están introduciendo con inmoralidad, con falsas enseñanzas y negando a la persona de Jesucristo. Fíjense que en el verso 4 dice, algunos hombres han entrado encubiertamente. Dice, han entrado. Quiere decir que estos están dentro de ¿dónde? De la iglesia. Han entrado encubiertos. O sea, sin manifestarse abiertamente de lo que creían o de lo que son. Y ya están dentro de la iglesia. Y dice de ellos que estos habían sido destinados para esta condenación. Y dice de ellos, Judas, que son hombres ¿qué? Impíos. O sea, no píos, no santos, sino unos sinvergüenzas, hablándolo más claro. Y que estos impíos que están dentro de la iglesia, que se infiltraron, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y con ese mal comportamiento y también con su enseñanza están haciendo algo que es grave. ¿Y qué es? Negando a Dios, el único soberano, y negando al Señor Jesucristo. O sea que con este término, amados, Judas está también distinguiendo, y luego cuando clasifica a los amados y usa el término impío, él está distinguiendo que hay dos tipos de personas en esta congregación. Unos a los que Dios ama y que son fieles, y hay otros que están encubiertos, que fingen ser cristianos, que aparentan ser cristianos, pero que son impíos, que son herejes. Y pensemos en esto porque en nuestros tiempos la situación no es muy diferente. Hay muchos que se declaran cristianos, seguidores de Jesucristo, están dentro de las iglesias y son impíos y con sus actos niegan a Jesucristo y niegan a Dios, porque prefieren seguir sus propios pasos a seguir la voluntad del Señor. Y este es el tipo de advertencia que Judas quiere hacer. En estas palabras, él manifiesta su amor por los lectores, pero también les dice que tengan cuidados con las perniciosas enseñanzas de los herejes, mostrándonos a nosotros que como hijos de Jesucristo, como hijos de Dios, hemos de tener cuidado de las perniciosas enseñanzas de los herejes. Hemos de tener cuidado a quién escuchamos predicar. Hemos de tener cuidado qué tipo de literatura nosotros leemos o qué programas supuestamente cristianos vemos en el internet o vemos en la televisión o a qué predicador escuchamos. ¿Quiere que le diga algo, mi hermano? ¿Quiere que le diga algo? Yo creo fielmente que en el cristianismo actual hay muchos buenos pastores y buenos predicadores con buenas enseñanzas, con enseñanzas muy bíblicas, pero siendo que también hay una pudrición muy grande, muy grande. Es bueno que usted y yo seamos capaces de tomar decisiones correctas en cuanto a quién escuchamos o de quién leemos. Si usted tiene su iglesia local y los maestros y pastores de su iglesia local tienen enseñanza bíblica correcta, mi exhortación para usted es: escuche a sus maestros y a sus pastores. Escúchalos a ellos. Y si usted tiene necesidad de enseñanza extra en su casa, siendo que muchas veces esta gente entra encubiertamente, es preferible lea la Biblia, estudie la Biblia usted. Ningún predicador, ningún libro es superior a la Biblia. Entonces, si usted quiere más,
Consulte a su pastor. Pastor, ¿este autor es bueno? ¿Sí o no? ¿Este programa es bueno? ¿Sí o no? ¿Este predicador es bueno? ¿Sí o no? Porque a veces oímos a toda esta gente y nos parece que están enseñando cosas buenas, bíblicas, pero que en el fondo, cuando usted los examina bien, están plagados de herejías. También existen este tipo de creyentes que van a todo tipo de iglesia. Yo pertenezco al cuerpo universal de Cristo. Cuidado. Cristo ha establecido iglesias locales. Y dice la Biblia, el Señor añadía a su iglesia, a una iglesia, a una asamblea determinada. Usted debe pertenecer. Cuando usted viene aquí a esta iglesia a escuchar el mensaje, pero de aquí se sale y se va a la episcopal a oír a los episcopales, y de acá se va a otra iglesia y a otra a escuchar a todo el mundo, créame, va a llegar un momento que usted va a tener una mezcolanza de enseñanzas en su mente que usted no va a saber ni qué creer, ni a quién creerle. Yo no estoy en contra de que escuchemos mensajes de otros, no. A lo que me refiero es consulte si ese otro, examine si ese otro es bíblico o no, está haciendo lo que a Dios le agrada o no, enseña lo que enseña la Biblia, no interpretación privada. Miren, mis amados hermanos en el Señor, es importante que tengamos esto en consideración, porque muchos se están desviando y han estado apostatando por irse tras las palabrerías y palabras bonitas de todos esos falsos predicadores. Una de las características de estos falsos predicadores, y que dice aquí Judas que entraron encubiertamente, es que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Bueno, ya yo soy salvo, Dios es misericordioso, su favor es para conmigo. Lo importante no es lo exterior, sino lo interior del corazón. No importa cómo yo vista, mi corazón está limpio. Cuidado. No importa si yo peque, Dios perdona 70 veces 7. Y dice la Biblia, ¿pecaré para que sobreabunde la gracia? Creo que es así, no sé, corríjanme prisa. En ninguna manera. Y dice que los que aman al Señor, perseveraremos para que la gracia abunde. Gracias, Juan. Perseveraremos para que la gracia, pecaremos para que la gracia abunde. ¿Qué pues diremos? A ver. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es categórica, en ninguna manera. Dice que los que han nacido de nuevo no practican el pecado. Esto no quiere decir de que no cometen pecado, sino que no hacen del pecado su estilo de vida. Entonces, los falsos maestros, una de sus características es que son tolerantes del pecado. Son tolerantes de la práctica del pecado. Cuidado con todos esos predicadores que permiten de todo tipo de mundanalidad para tener grandes multitudes en las iglesias. Cuidado. Esa es una de las características de alguien que no persevera en la fe y que tiene falsa enseñanza. En este texto la palabra amados demuestra el afecto del autor por los miembros de la iglesia cristiana que experimentan el amor de Dios Padre mediante Jesucristo. Y si se atreve a escribirles es porque quiere advertirles para que sean liberados de las garras de estos lobos rapaces que están dentro o pueden estar dentro de la iglesia y devorar a algunos. A causa de su amor pastoral, Judas redacta esta carta y escribe: aunque ya teníamos sumo interés en escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Fíjese cómo dice: sentí la necesidad de hacerlo para rogarles que luchen por la fe. Estoy leyendo otra versión, pero mire cómo dice nuestra versión Reina Valera:
amados, por la gran solicitud que tenía de escribir, o sea que él ve esta escritura como algo que implica solicitud, acerca de nuestra común salvación. Ahora piensa esto, este mensaje va dirigido solamente a creyentes verdaderos, porque podría él decir de estos impíos que introducidos que tienen una salvación en común. No, dice, para escribiros acerca ¿de qué? De nuestra común salvación, o sea, esa que tenemos usted y yo, me ha sido necesario, o sea que él ve como una necesidad en su corazón, escribir, exhortados, que contendáis. Y usa otro adjetivo, contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas indica que las circunstancias lo han obligado a cambiar el contenido de la carta que pensaba escribir. Solo tenemos unas pocas palabras acerca del contenido de la carta que Judas iba a escribir. La salvación que tenemos en común. No nos arriesguemos a especular qué podría haber escrito Judas. Pero mire, amados hermanos, escuche bien, ¿qué significan las palabras que tenemos en común? ¿Cuándo la escribe? Que tenemos en común, la salvación que tenemos en común. La carta es demasiado breve como para dar evidencias de que Judas se esté dirigiendo tanto a cristianos gentiles como judíos. Pero podemos decir que se estaba dirigiendo a los dos tipos de creyentes, porque cuando usted se lee la carta como un todo, se puede dar cuenta que hay cosas que los judíos necesitaban, que los gentiles necesitaban aprender, porque habla en ciertos aspectos de asuntos de la ley y en otros medio que para enseñar a judíos. Sea quien fuere, lo cierto es que estas verdades van dirigidas a cualquier creyente de cualquier trasfondo, tanto judío como gentil. Y tenemos entonces que estudiar la epístola de Judas en busca de unas respuestas a estas preguntas. Al escribir esta carta para fortalecer a los creyentes en su fe, Judas se refiere al vínculo común de la salvación que ellos poseen, mostrándonos que la iglesia, los creyentes, los verdaderos creyentes en Jesucristo, debemos de ser uno en cuanto a nuestra doctrina de la salvación en Cristo Jesús. Él no se dice común con los impíos, se dice común con los que creían aquellas cosas que habían sido dadas por Jesucristo y por los apóstoles de Jesucristo. En Tito 1:4 nosotros vemos una frase similar. Fíjense que dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe. Quiere decir que si Pablo escribe a Tito y Judas escribe a creyentes de manera universal, como dijimos la semana anterior, y vemos que usan la misma frase común fe, es porque los verdaderos cristianos de la Biblia eran de un mismo sentir en cuanto a la enseñanza de la fe. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 44. Dice ahí la Biblia: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Si usted lee un poco anterior, dice: y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles. Tenían en común una misma enseñanza. No había diversidad de enseñanzas. Dígame, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos mensajes de salvación hay? Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, si la enseñanza es una, la iglesia tiene que ser una en su doctrina y perseverar en dicha doctrina. Él da a entender que este vínculo que les permite neutralizar a los falsos maestros que hay en su comunidad, que carecen de la salvación. Si alguien viene anunciando un evangelio distinto al que fue revelado, el Hijo de Dios debe ¿qué? Rechazarlo. ¿Qué dice la Biblia? Si aún desciende un ángel del cielo, un evangelio distinto, debe ser rechazado. Vivimos en nuestra época actual, el cristianismo está viviendo una crisis horrible, donde todo en las iglesias es buscar aquello que es novedoso, impactante, que mueva a la gente a venir aquí donde yo estoy, y no la palabra de Dios, ni la fe, ni Jesucristo. No, todo eso está en un segundo plano ahí arrinconado. Hace poco le estaba enseñando a Mayito el servicio de una iglesia aquí en Las Vegas, no voy a decir el nombre de esta iglesia. Digo, ven para que vea la introducción del culto. Eran como 3 o 4 mujeres vestidas como de bailarinas, volando por el techo del santuario y haciendo ahí las murumacas, mientras había otro ahí medio raro vestido cantando. Y humo en la plataforma y luces aquí en Las Vegas. ¿Eso es un culto a Dios? Eso es un espectáculo. Iglesias que se mueven por los programas y por eventos. Primero fue el hablar en lenguas, algo novedoso. Después que la profecía. Después que la unción. Después que la embriaguez espiritual, aullar como una vaca y la embriaguez en el espíritu, caerse al piso. La risa santa, el gozo inefable. Después fue la bendición de Toronto y la prosperidad. ¿Y saben qué es lo que está surgiendo ahora de moda en este mundo plagado de herejía? La poligamia. Ya lo tenemos. En la Florida ya hay por ahí un de estos apóstoles que Dios en ninguna parte condenó la poligamia y que por tanto un pastor puede tener todas las esposas que quiere. ¿Y qué hacemos con 1 Timoteo 3? El obispo sea marido de una sola mujer. Sinvergüenza los que son, mis hermanos, que se están infiltrando en la iglesia de Dios y quieren manipular la palabra de Dios para justificar su adulterio y su inmoralidad, como si un día pudieran justificarse delante de Dios. ¿Saben por qué dice la Biblia que niegan a Dios? Porque se cumple en ellos lo que dice el Salmo 14:1. Digo, el necio en su corazón no hay Dios. Y este texto no está hablando de los ateos. Ese texto está hablando de personas que viven como si nunca le fueran a dar cuentas a Dios. La iglesia no puede moverse por novedades ni inventos de los hombres. La iglesia ha de vivir firme en aquella fe, en aquella doctrina que recibió de Cristo y de los apóstoles y de todos aquellos que el Espíritu Santo inspiró para que dejaran la palabra de Dios. La iglesia ha de ser una congregación moderna con el mismo mensaje de siempre. Si la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, si sé que se la llama, quítese la flor, la palabra de Dios permanece para siempre. Si la palabra de Dios permanece para siempre, entonces que la doctrina, la fe permanece para siempre. No podemos cambiarla.
en lo absoluto. Judas manifiesta su interés personal en la vida de sus lectores. Fíjense que él dice, sentí la necesidad de escribirlo. Él tiene un interés personal por ello. Los pastores tienen que tener interés personal por sus ovejas. Y los cristianos, interés personal por el bienestar doctrinal de los unos que los otros y de la iglesia. Hemos de ser celosos en qué se enseña y en qué se cree. Y donde hay vestigios de doctrina falsa, hay que arrancarlo y contender contra ello y denunciar lo que es herético y lo que es pecaminoso. Nota la necesidad de exhortar a los creyentes a luchar por la fe. Él dice en el versículo 3, exhortándoos que contendáis. ¿Quiénes? Los amados. ¿Cómo deben contender? Ardientemente. Y esto es algo que tanto al principio como al final de su carta, Judas menciona el mismo tema. En el inicio de su epístola, él insta a los lectores que luchen por la fe que se les entregó a los santos de una vez y por todas. Fíjese que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, cuando está hablando de fe, en este pasaje no está hablando del tipo de fe de ten fe para que te sanes. No, está hablando de doctrina, de la enseñanza, la fe que fue dada. O sea, está usando el término fe como doctrina, como enseñanza. Y fíjense que él insiste en esto porque lea el verso 20 ahora. Dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe. O sea, sobre vuestra doctrina. Teniendo en cuenta el contexto, damos por sentado que la palabra fe se refiere al cuerpo de doctrinas cristianas. El cristiano tiene que defender su doctrina. Ahora, ¿podemos defender una doctrina que no hemos estudiado? ¿Podemos defender con argumentos algo de lo cual permanecemos ignorantes? Entonces, esta exhortación trae implícita otra gran verdad, que el creyente tiene que ser fiel conocedor y practicante de la doctrina. Una de las características del cristianismo moderno y de todo este movimiento mundano y antibíblico es ir en contra de lo que es doctrinal. Es muy normal oír personas que dicen, no se debe estudiar doctrina, la doctrina divide. La doctrina ha dividido al pueblo de Dios. Mire, eso es una artimaña del diablo para que usted no estudie doctrina, para que usted no sepa nada de la Biblia, no sepa nada de la fe y pueda ser seducido con facilidad. Sí, la doctrina divide, pero no es ese tipo de división. Aquí no está él dividiendo a los creyentes de esta iglesia, no los está dividiendo. Amados de impíos, la doctrina divide lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, lo bíblico de lo antibíblico. Y eso es saludable. La doctrina ha sido establecida para que sepamos cómo llevar nuestra fe, cómo relacionarnos con Cristo, cómo caminar con Cristo y qué es lo que es aceptable ante Él y qué es lo que no es aceptable ante Él. Y quien pervierte eso está pervirtiendo la verdad de Dios y está exponiendo a los creyentes a que sean seducidos a hacer la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Por eso tenemos que estudiar doctrina. Tristemente,
se habla de doctrina solamente para las clases de bautismo. Y nunca más se toca la doctrina. Y no nos damos cuenta que son cosas que necesitamos estar refrescando constantemente en nuestra vida. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo trabaja la salvación? ¿Quién es Cristo? ¿Cómo son los oficios de Cristo? ¿La naturaleza de Cristo? ¿Quién es el hombre? ¿Cómo es nuestra naturaleza? ¿Cómo ser salvo? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el infierno? ¿Qué son los ángeles? ¿Qué son los demonios? La segunda venida de Cristo. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es la sangre de Cristo? Son verdades fundamentales de la fe que debemos nosotros tenerlas presentes en nuestra vida para no dejarnos engañar. ¿Quiénes son los más bendecidos con saber estas cosas? ¿Cree usted que cuando usted conoce la naturaleza de Dios y estudia que Él es santo, 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 y que es justo, y que en su justicia va a premiar lo bien hecho y lo mal hecho lo va a castigar, usted se va a atrever a andar como le da la gana delante de Dios? No, entonces la doctrina también implica su acción práctica, y es en la doctrina lo que Judas está diciendo en esta carta, que los creyentes deben insistir y perseverar y contender ardientemente. Mire, en este pasaje Judas habla de esto. El contexto en que Judas analiza la fe tiene que ver con lo que se ha entregado a la comunidad de los santos. Judas escribe acerca de la fe que se le entregó a los santos de una vez y por todas. Los santos, por supuesto, son los miembros de la iglesia, y ellos han recibido la revelación de Dios de la misma manera en que a los judíos, según el decir de Pablo en Romanos 3:2, les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios le entregó su verdad a Jesucristo, y Jesús le entregó la verdad de Dios a los apóstoles, y que a su vez la confiaron a los creyentes, y el Espíritu Santo a través de los siglos, desde que está entre nosotros, guía a todos los creyentes a esa verdad. Pero los guía y le enseña esa verdad cuando el creyente se deja guiar por el Espíritu y busca esta verdad. Dice la Biblia, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten la libertad, la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué comunión tienen los que hacen esto con los que perseveran en la doctrina? ¿Qué es el depósito de la fe? Miren, los apóstoles le comunicaron el Evangelio a la iglesia, la que a su vez la proclamó por todo el mundo. La noción de la tradición del Evangelio como mensaje con autoridad entregado a la iglesia y proclamado por ella, o sea, la transmisión de las enseñanzas reveladas por el Espíritu Santo, era parte integral del cristianismo desde su comienzo. Hechos dice, perseverando en la doctrina. El Nuevo Testamento dice, enseña la sana doctrina. Guarda, cuida la sana doctrina. Aquí dice que debes contender ardientemente en la fe, o sea, la sana doctrina. La enseñanza apostólica como una totalidad le fue entregada a la iglesia en forma definitiva, de una vez y por todas. Vamos a leer Romanos 6:17. Dice la Biblia,
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis la instrucción tal como os la entregué. Entonces, somos llamados a ser seguidores y practicantes de aquellas doctrinas recibidas de Dios a través de sus apóstoles. Judas insta a los lectores a que luchen por la fe, y no solo a los creyentes a luchar por la fe, sino también a depender de esa fe como ayuda espiritual para sostenerse en su andar diario y agradar a Jesucristo en todas las cosas. Porque tú puedes tener también, y este es el otro punto, tú puedes tener un conocimiento vasto de toda la teología, de toda la doctrina, tal y como fue dada, que si no la vives, si no la practicas y si no obedeces, de nada te sirve tu conocimiento de Dios. Porque Dios se place más de la obediencia que de cualquier otra cosa. O sea que tú puedes ser todo un intelectual en Biblia, todo un erudito en Biblia, todo un doctor en Biblia, que si no vives conforme a la Biblia, no obedeces, tú eres tan impío como aquellos de los cuales habla este libro. Judas insta a los lectores a esto. No solo a los creyentes a luchar por la fe, sino a depender de esa misma fe. El concepto que el Nuevo Testamento tiene de combatir es conocido a sus lectores. En suma, significa esforzarse sin detenerse, por eso dice ardientemente, a fines de lograr una meta. Presupone abnegación para superar obstáculos, evitar peligros y, si fuese necesario, aceptar el martirio. Judas da a entender que los miembros de la iglesia deben esforzarse en la propagación del evangelio y en la búsqueda de la derrota de la herejía, no a la manera del catolicismo de la Edad Media, quemando y matando a todo el que pensaba distinto a ellos, sino enseñando la verdad de Dios. Cuando dice contender por la fe, no es de que nos vamos a reunir, traiga a todo el mundo pistola, que vamos a salir a eliminar a todos los herejes. No. La mejor manera de contender por la fe es enseñando la verdad y viviendo la verdad. Viviendo la verdad. Inevitablemente, un hereje, siendo que no tiene la verdad, cae en prácticas impías. Y cuando hablamos de prácticas impías no nos estamos refiriendo solamente a adulterio, fornicación, etc. También lo es errores doctrinales. Entonces, el pueblo de Dios tiene que ser celoso de la doctrina bíblica. Tiene que ser conocedor de la doctrina bíblica. Tiene que vivir la doctrina bíblica. Y tiene que combatir con la verdad la mentira. Entonces esto implica la toma de una decisión. ¿Cuál? Estudiar la Biblia. Aprender la verdad de Dios. Para que nada me mueva de esa verdad. Para que nada me desvíe de esa verdad. Y para que pueda yo también ser un instrumento
en manos de Dios, para ganar a aquellos que no tienen a Jesucristo, a fin de que vengan al conocimiento de la verdad y poder corregir a aquellos que no están practicando la verdad. También el otro beneficio que trae es que al conocer la verdad de Dios, voy a tener discernimiento para poder identificar cuando una enseñanza es antibíblica, es herética, es falsa, o cuando un individuo que está predicando es un falso maestro, y poder entonces seguir a Jesucristo y solo a Jesucristo. Vayamos a Dios en oración. Padre, estamos agradecidos a ti por la bendición de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos a contender ardientemente por la fe. Ayúdanos a ser un pueblo celoso de la sana doctrina. Ayúdanos, Padre, a apartar tiempo cada día para escudriñar en tu palabra a fin de que podamos ser conocedores de ella. Y sobre todas las cosas, ayúdanos para que podamos con fidelidad obedecer en cada punto que tú esperes que nosotros obedezcamos. Danos tu bendición y llévanos con bien a nuestro hogar. En Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, y de esta manera pues concluimos. Bendiciones.